porque entendemos el reino como algo sin darnos cuenta que el reino de Dios es alguien. Porque si Juan anunciaba que el reino estaba aquí y quien estaba aquí era el Verbo encarnado, quiere decir que Jesús era la representación o la encarnación de ese reino. En otras palabras, nosotros podemos darnos cuenta entonces que el reino de los cielos está aquí desde que Jesús de alguna manera se hace presente a esta tierra. Muy bien, vamos a dar inicio con la enseñanza a la que le hemos puesto por nombre el reino en la tierra, el reino de Dios en la tierra. De pronto van a haber algunos conceptos que ya algunos de nosotros manejamos bastante bien, y de pronto también a algunos de nosotros todavía debemos seguir creciendo en esto, pero la idea de esto es retomar en algún momento como la perspectiva de lo que nosotros en Dios somos y representamos para esta tierra. Amén. Entonces, por esa misma razón, pues el Señor en esta semana precisamente me ha estado ministrando sobre la importancia de que renovemos nuestro entendimiento y reformemos nuestra manera de vernos para entender lo que nosotros somos en el Señor, lo que representamos en esta tierra y cómo Dios por medio de nosotros se puede manifestar. Amén. Entonces vamos a dar inicio con un libro del Antiguo Testamento, específicamente Malaquías capítulo 3 versículo 1, y dice de la siguiente manera. Para explicar brevemente el contexto, el profeta Malaquías fue levantado posteriormente a un proceso de restauración del templo y de la adoración en Israel, y el pueblo de Israel pues estaba desviándose otra vez, ¿verdad? En su naturaleza humana estaban desviándose de la visión eterna. Y aquí quisiera yo hacer un paréntesis, de ahí la importancia de poder experimentar por medio de Jesucristo su salvación, porque en este tiempo y en este contexto pues la humanidad no había experimentado la vida del Salvador en sus corazones. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había venido a esta tierra. Entonces, por otra parte, también Malaquías, el profeta Malaquías, de alguna manera profetiza la venida de Jesús. Entonces era como una manera de llamar, de exhortar a voltear a ver lo que verdaderamente era importante y relevante. De ahí que entonces encontramos lo que dice Malaquías 3, capítulo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Dios de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como el jabón de lavadores. Dice en el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y como a plata, traerá a Dios ofrenda en justicia. Aquí hay varios elementos importantes dentro, pero hay varios elementos más importantes dentro de esta palabra profética que encontramos en Malaquías. Por ejemplo, que viene un mensajero, que va a venir un mensajero, el cual preparará el camino, dice, delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo.
Recordemos que hace, no sé si 1 o 2 semanas, estuvimos aprendiendo sobre el templo, ¿verdad? Y cómo proféticamente en Primera de Reyes, lo que el rey Salomón edificaba representaba lo que estaba preservado en el tiempo, que era el templo eterno de Dios, este templo eterno de Dios que somos nosotros, que conformamos su iglesia. Entonces aquí el profeta, desde lo que en ese tiempo se entendía, pero ahora de acuerdo a lo que nosotros entendemos, sabemos que el Señor iba a venir a su templo, que somos nosotros como su iglesia, a quien vosotros, le dice al pueblo de Israel, buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Dios de los ejércitos. Es decir, también hace referencia en el versículo 2 que Él vendrá como ese fuego purificador y como ese jabón de lavadores. Es decir, nosotros vemos también en la carta a los hebreos cómo el escritor de los hebreos habla de este fuego purificador. Si nosotros recordamos esta simbología del fuego, nosotros a veces la hemos malinterpretado, ¿verdad? Y consideramos que entonces viene Dios y nos destruye y quedamos ahí fulminados, pero desde lo que el escritor a los hebreos habla sobre el fuego purificador, habla de este fuego desde el griego pir, que hace referencia a que este fuego convierte todo en su semejanza, de acuerdo a la naturaleza de este fuego. Es decir, cuando de alguna manera la escritura está hablando de este fuego purificador, es precisamente porque está hablando de un proceso de transformación a la misma imagen de Jesucristo. Entonces este profeta en Malaquías está haciendo referencia a que Él vendrá sobre su templo, que hoy entendemos que somos nosotros, participantes de la iglesia del Señor, en quien Dios vendrá a purificar. ¿Por qué vendrá a purificar? Porque nos va a transformar a la imagen de su Hijo amado, que es Jesucristo. Es decir, nosotros hoy vivimos en un tiempo maravilloso porque este fuego purificador está derramado en su iglesia, está depositado en el corazón de sus hijos. ¿Para qué está depositado en el corazón de sus hijos? Para que este fuego purifique. ¿Y qué significa purificar desde el concepto del escritor de los hebreos? Que podamos ser transformados a la imagen de Dios. Entonces esto es maravilloso porque para ese tiempo Jesús todavía estaba preservado en el tiempo. Es decir, Él todavía no había venido a la tierra, pero lo que proféticamente se nos anunciaba es de que iba a venir y que antes de que Él viniera iba a haber alguien que iba a preparar el camino. Y tal cual como fue profetizado, nosotros entonces vemos su cumplimiento en uno de los evangelios, Mateo 3:2. Vamos a leer lo que dice el evangelio de Mateo 3, capítulo 2. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es Juan el Bautista, este todavía no es Jesús. Posteriormente nosotros vemos cómo Jesús empieza a predicar exactamente esto mismo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento fue profetizada la venida de Jesucristo para venir a ser su casa, su habitación en el corazón del hombre. Y esta habitación de Dios iba a provocar un proceso purificador en el corazón del hombre. ¿Qué significa este proceso purificador? Repito, es convertirnos a la imagen y semejanza de Jesucristo, su Hijo amado. Ahora bien, vemos en el evangelio de Mateo cómo Juan, el profeta Juan, profetiza o anuncia o dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es aquí donde vamos a retomar algunas ideas que es importante que las abracemos y que las vayamos experimentando en lo profundo de nuestros corazones. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento, de la que habla el profeta Juan, viene del griego metanous, o también podríamos decir que viene del griego metanoia.
Yo lo dividí aquí en dos elementos, en el elemento activo y en el elemento pasivo. En otras palabras, lo que el arrepentimiento hace en nuestras vidas. Como elemento pasivo, el arrepentimiento cambia en el corazón del que experimenta arrepentirse un cambio de propósito y un cambio de hombre interior. Es decir, eso sucede dentro de los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios se arrepiente, ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio de propósito y de hombre interior. ¿Eso en qué parte sucede? En el interior del hombre. Hay un nuevo propósito y hay un nuevo hombre interior. ¿Por qué hay un nuevo hombre interior? Porque está la vida de aquel que fue profetizado como fuego purificador, que iba a venir y que estaba preservado en el tiempo. Ustedes se recuerdan cuando Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué la conveniencia para nosotros de la ausencia física de Jesús? Porque la única forma en la que Dios podía garantizar que nosotros tuviéramos aquello que fue profetizado, que es la vida de Jesús, era de que Él dejara el aspecto físico o material para pasar completamente a un aspecto eterno o espiritual. Porque Jesús no podía, encarnado en un hombre, introducirse a nosotros. Es como que tú vinieras y le dijeras a alguien: me voy a introducir en ti, y lo que vas a obtener es le vas a dar un cabezazo, un golpe. ¿Por qué? Porque es materialmente imposible. Pero entonces era necesario que Jesús se despojara de su materia, de su cuerpo, para entonces hacer una presencia espiritual. Para que entonces por medio de la presencia espiritual Él garantizara que todos nosotros pudiéramos tenerlo y experimentarlo, y aquello que fue profetizado en Malaquías pudiera tener cumplimiento. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios, que es fuego purificador, ¿en dónde está? En nuestros corazones. Y cuando este fuego purificador se introduce a nuestros corazones, lo que sucede es que hay un cambio de propósito y entonces un cambio del hombre interior. Y el elemento activo es la acción del arrepentido. Es decir, cuando existe este arrepentimiento en nuestros corazones, ahora podemos ver la actitud de alguien arrepentido. ¿Sí me estoy explicando? De alguien que entonces empieza a vivir de acuerdo a ese cambio interno que vivió en su corazón y en su mente, porque cambió su propósito, cambió su meta, cambió su objetivo, cambió la razón de su existencia. ¿Por qué? Porque experimentó aquello que fue profetizado en Malaquías 3:1 y que ahora entonces se está viendo como una experiencia en el corazón del hombre. Yo te pongo un ejemplo. Si por decirte algo, tú haces algo que no está bien en tu familia y dices: estoy arrepentido, lo que va a evidenciar de que tú tienes un cambio de propósito o de opinión es que tú dejes de hacer aquello que causaba un daño, por ejemplo. Entonces ese ya es el efecto activo en el corazón del hombre. Entonces vamos dándonos cuenta que el arrepentimiento tiene dos elementos, ¿verdad? El pasivo, porque cambia nuestro propósito y nuestro hombre interior, y el activo, porque es la acción del arrepentido. Cuando alguien verdaderamente experimenta por medio de la obra del Espíritu Santo el arrepentimiento, pues entonces tiene una reforma en su interior. Hay un proceso inicial de transformación en su corazón. Pero el profeta también Juan habla de que el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a ver lo que significa esta palabra acercarse. Cuando él habla de acercado, habla de una extrema cercanía, de una inminencia inmediata, incluso de una presencia que puede afirmar que está aquí. Es decir, que cuando el profeta Juan hablaba de que el reino de los cielos se ha acercado, no lo hacía
como esperando que eso sucediera, sino como que ese reino ya estaba presente en la tierra. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque entonces el profeta Juan invitaba a preparar nuestros corazones y nuestros pensamientos para recibir el reino de Dios que estaba presente en la tierra. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el reino de los cielos estaba presente? Pero vamos a tomar en cuenta de que el reino de Dios está aquí. Cuando el profeta Juan anunciaba que el reino de Dios se ha acercado, es porque el reino de Dios estaba presente. ¿Y cómo es que este reino estaba presente? ¿Quién estaba presente en esta tierra? Jesús. Es decir, cuando el profeta Juan está hablando de que el reino está cerca y que preparemos nuestros corazones para experimentar el arrepentimiento, era porque el reino de Dios ya estaba en esta tierra. O recordemos lo que escribe el apóstol Juan cuando habla del verbo encarnado. Jesús era la encarnación del reino de los cielos, del reino espiritual presente en la tierra. Entonces esto nos tiene que a nosotros ayudar a cambiar un poco la perspectiva, porque entendemos el reino como algo sin darnos cuenta que el reino de Dios es alguien. Porque si Juan anunciaba que el reino estaba aquí y quien estaba aquí era el verbo encarnado, quiere decir que Jesús era la representación o la encarnación de ese reino. En otras palabras, nosotros podemos darnos cuenta entonces que el reino de los cielos está aquí desde que Jesús de alguna manera se hace presente a esta tierra. Y entendemos por el reino de los cielos no un objeto, no una cosa, sino a alguien que está presente. La pregunta es, ¿en dónde ahora este reino está presente? Y lo vamos a ir viendo. Vamos a leer lo que dice Mateo 4:17. Y aquí ya es Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Básicamente lo mismo que decía Jesús. ¿Y quién era la encarnación de ese reino? Jesús. Estamos hasta ahí en la misma línea. Ahora bien, este reino, como todo reino, debemos entender que tiene autoridad y que tiene propósito. Y 3, que este reino es espiritual. Les voy a volver a decir, este reino es espiritual, este reino tiene autoridad y este reino tiene su propio propósito. De ahí la importancia de la anunciación que hacía el profeta Juan sobre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque este reino debía entenderse desde su naturaleza. De ahí que para los judíos de ese tiempo esto fue demasiado conflictuante o problemático. Ellos esperaban un reino físico. ¿Y cuál fue el tipo de reino que recibieron? Espiritual. Desde ahí hay un choque, un conflicto, porque ellos esperaban al Mesías, herencia de David. En otras palabras, esperaban un reino como el de David. Pero ellos esperaban esto para que actuara en autoridad. ¿Pero qué tipo de autoridad? Una autoridad que los liberara de la opresión de los romanos. Ellos querían un rey que viniera con caballos, con ejército y mataran a todos los romanos, y entonces somos libres de la opresión de los romanos. De ahí la importancia entonces de transformarnos por medio del arrepentimiento a entender la operación de este reino, que este reino es espiritual, que por supuesto este reino tiene autoridad y que entonces este reino, por medio de su arrepentimiento, produce en nosotros su propósito. Recordemos que nosotros no percibimos necesariamente la vida desde un aspecto puramente físico, sino a través de lo que nosotros pensamos.
De ahí el clásico ejemplo que yo siempre les doy, el vaso que algunos pueden ver medio lleno, otros lo pueden ver medio más lleno, otros más vacío. ¿Por qué? Porque lo que determina la forma en la que yo calculo la llenura de ese vaso es la perspectiva interna desde donde yo lo aprecio. Entonces, cuando nosotros somos invitados a este proceso de arrepentimiento, necesariamente incorpora también su propia visión. Una visión que nos hace entender que entonces estamos ante un reino espiritual que tiene su autoridad y que tiene su propio propósito. Y cuando entendemos nosotros por autoridad, es la jurisdicción o la competencia que recibimos de parte de ese poder que se ha depositado en nuestros corazones. Por eso es que el reino de los cielos tiene su propia jurisdicción. ¿Y cuál es esta jurisdicción donde opera este poder o esta autoridad? Su propio propósito. De ahí que muchas veces actuamos fuera de esta autoridad y lo único que hemos producido, generado desde nuestras buenas intenciones, pero fuera de su jurisdicción, frustración. Porque estamos tratando de hacer con esta autoridad lo que esta autoridad no hace. Pero lo que sí hace esta autoridad, no hacemos. De ahí que se hace importante entonces que como hijos de Dios nosotros podamos entender la necesidad de poder ser transformados a la jurisdicción de esta autoridad que recibimos de Dios, que es su mismo propósito. El arrepentirnos nos conduce a nosotros a entender que este reino es espiritual, que tiene su autoridad y que tiene su propio propósito. Nosotros vamos a ser eficientes en la misma medida en que entendamos cuál es la jurisdicción que de Dios hemos recibido para operar dentro de su propósito. Y entonces vamos entendiendo, porque vamos creciendo dentro de la voluntad de Dios, cuáles son aquellas cosas que de parte de Dios están previstas y están asignadas para ser desarrollados en esta vida como parte de la asignación que de Dios he recibido. Cuando entiendo esto, yo sé que yo no soy Wendy o que Wendy no soy yo, y que yo no puedo querer la vida de Wendy porque Wendy tiene su propia vida en Cristo. Aunque somos parte de un mismo cuerpo, yo no puedo irme a vivir la vida de Wendy porque no tengo la autoridad dentro de la jurisdicción del propósito de vivir la vida de Wendy, por ejemplo. De ahí que ella estudió, es licenciada en auditoría, etcétera. Pero si vengo yo y digo, no, yo quiero estudiar auditoría, y no es eso lo que yo debo hacer, de pronto lo que voy a terminar haciendo es un súper frustrado porque no es eso. De ahí que por medio de la obra del Espíritu Santo es importante que nosotros vayamos redescubriendo también cuáles son aquellos dones, aquellas asignaciones y aquellos talentos que tenemos en Dios, para que entonces por medio de esta obra espiritual impactemos por medio del reino esta tierra. No, yo como Fer y voy a ser maestro de música como Fer y apenas toco la flauta. Un ejemplo. Entonces yo empiezo a comprender cuáles son aquellas cosas y aquella operación del reino que de parte de Dios he recibido para operar en esta tierra, en la familia, en el trabajo, en la empresa y en el cuerpo de Cristo. No pretendo ser una parte de la vida de la iglesia que no soy, pero en lo que sí soy voy a ser altamente eficiente. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad dentro de este reino que tengo para operar. Entonces entendimos que este reino es espiritual, tiene su propia autoridad y tiene su propio propósito. Para que nosotros de alguna manera le pongamos nombre a este propósito y no nos quedemos en el querigma, es decir, en el asunto solamente flotante o espiritual, lo vamos a aterrizar, y este propósito, este objetivo y esta meta es Jesucristo. La meta de este reino es Jesucristo, que cada uno de nosotros y todos juntos como iglesia lleguemos a ser transformados a la imagen de su Hijo amado.
¿verdad? Aquello que fue profetizado por Malaquías al decir que este era el fuego purificador. ¿Qué entendemos por el fuego purificador? Del griego pir, que nos transforma a la semejanza, que es ese fuego que todo lo que toca lo transforma a su misma naturaleza. Por eso es que todos aquí, digan conmigo, estamos siendo transformados. ¿Y a qué estamos siendo transformados? Es la pregunta. A la imagen de Jesucristo, de su Hijo amado. Muy bien. Entonces creo que hasta este momento vamos comprendiendo bien. Ahora vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 1, el versículo 10. Para que andéis como es digno de ¿quién? ¿Para qué vino este reino? A nuestras vidas y a nuestros corazones, y lo recibimos por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿A quién recibimos? Su reino. ¿Y quién es este reino? Jesucristo. ¿Para qué lo recibimos? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Por eso es que nosotros, por medio de la obra del Espíritu, somos altamente productivos. En nosotros hay una obra espiritual donde el fruto de Dios se está multiplicando. ¿Y quién, teniendo esa obra del Espíritu Santo, produciendo y multiplicando en su corazón, es improductivo desde el aspecto de ese elemento activo, llamémoslo así, en esta tierra? Nadie. ¿Por qué? Porque hay una obra abundante, y esa obra abundante no es humana, es la obra de Dios para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, miren esto, en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Entonces estos que reciben el conocimiento de Dios, la vida de Dios, son fortalecidos con todo poder, con medio poder, casi poder, cuasi poder, no, con todo poder. Miren esto, conforme o de acuerdo a las fuerzas del hombre, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad tienen inclusive algunas cosas similares, como la capacidad de soportar los desafíos o las adversidades que se presentan. Porque en esta vida seremos afligidos, pero de parte de Dios recibimos todo poder de acuerdo a la potencia de su gloria para soportar los desafíos, las adversidades. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando alguien tiene un sistema inmune de mis respetos. Hay gente que está enferma y está rodeada de enfermos y no se enferma. O sea, se reduce la probabilidad de ser enfermado, pues se minimiza. Nos pasó con mi mamá. Había gente que estaba enferma, familia, inclusive en la época del COVID le tocó que ir al Hospital San Juan de Dios, que quienes estamos aquí, pues no es hacerles mala fama, pero sabemos que no son las condiciones más óptimas. Que hay una doctora que puede dar fe y legalidad de ese asunto. Y de alguna manera todo el entorno se empezó a enfermar y mi mamá nunca se enfermó. Llegamos a preguntar, ¿será que es inmune? ¿Será que es esto? Pero yo no estoy diciendo que mi mamá no se enferme, porque se ha enfermado. Pero en este asunto, inclusive de las cuestiones gripales, ha vuelto a pasar. El entorno familiar se enferma y mi mamá, en cuanto a ese asunto, está sana. ¿Por qué? Porque está fortalecida. Ese es el punto al que yo quiero llegar. Y aquí nos habla de que hemos sido fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cuánta es la fortaleza que hemos recibido? Toda, de acuerdo a la potencia de su gloria. Y miren lo que dice el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para esto, para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Se dan cuenta la importancia y la conveniencia de que Jesús partiera? Porque si Él partía, Él se repartía. Él partiendo se repartía en nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora voy a hacer una pausa en el versículo 11, donde estaba detenido. Estamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia. Y aquí quiero hacer una pausa y que me traten de prestar atención. Y yo voy a esforzar por ser lo más claro posible. Todo ser viviente en la tierra tiene acto y tiene potencia. Y les explico. Un árbol en su naturaleza es el acto, pero en potencia puede ser una mesa o una silla. Un huevo es en acto, pero en potencia ese huevo puede ser un pollito, una gallina o un gallo. Nosotros en acto somos seres humanos, pero en potencia transformados a la imagen del Hijo de Dios, cuando recibimos el poder por medio de su conocimiento y de su vida. En acto tú eres un ser humano. O hay alguien que puede levantar la mano y decir: yo no soy un ser humano, soy un alien, soy un ángel, soy un querubín. No, somos seres humanos en acto todos aquí, pero en potencia por medio de la vida de Dios, transformados a la imagen de Jesucristo. Digan conmigo: en acto soy un ser humano, pero en potencia un hijo transformado a la imagen del Hijo de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia. ¿Por qué hay potencia? Porque en acto hemos recibido el reino de Dios. Y al recibir en acto la vida de Dios, con esa vida toda la potencia para ser transformados a la imagen de su Hijo amado. ¿Se dan cuenta qué poderoso? Porque a veces nuestra perspectiva es como yo. No, sí es cierto. De pronto nosotros desde nuestra propia humanidad no, pero en acto recibiendo el poder de Dios, toda la potencia para ser transformados a la imagen de Dios. Eso transforma. Porque entonces tú te das cuenta que no es tú o mí o nuestra potencia, sino la potencia de acuerdo al acto recibido del reino de Dios. Y por eso es que entonces estamos fortalecidos. ¿Cuántos fortalecidos habemos en este lugar? Somos su iglesia y estamos fortalecidos. Y en el versículo 10 dice: y creciendo. ¿Y cómo es? Ir creciendo. En aumento. ¿En qué cosa? En el conocer. En el conocer. ¿De quién? Dijo el apóstol Pablo en algún momento: para que nadie tenga excusa de que le podemos conocer. Hemos recibido en acto el poder y en potencia toda la transformación a la imagen del Hijo de Dios. Poderoso. Por eso es que estás fortalecida. Vienen enfermedades, vienen situaciones, vienen adversidades, de lo que está hablando el mismo escritor, pero tú fortalecida por todo el acto recibido, porque ese acto produce toda la potencia de ese acto recibido. ¿Capichi? Vamos a ver una imagen. Y entonces cuando hablamos del conocimiento, hablamos de llegar a este proceso. Cuando memorizamos, el conocimiento está un poco todavía fragmentado. Cuando sabemos, se empieza a interconectar. Hay un proceso cognitivo mayor. Pero cuando entendemos, conocemos. Por eso es que el reino de Dios
sigue operando en nuestros corazones porque seguimos teniendo humanidad que nos lleva a un proceso en el conocimiento de la vida de Dios. Por eso nosotros estamos, como dijo aquí el escritor, creciendo en el conocimiento, hasta que ese conocer de Dios para nosotros se convierta en ¿qué? Una realidad. El diseño de Dios está trazado para que ¿qué? Entendamos, conozcamos, no solo para que lo memoricemos o lo sepamos, sino que en un principio de pronto habrán conceptos que vamos a memorizar porque seguimos siendo seres humanos, pero luego vamos a empezar a saber aquello que un día solo tratábamos de memorizar, hasta que llegue el punto en que ¿qué? Lo entendemos. Y entonces aquí está diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto que vemos aquí es lo que está ocurriendo en nuestros corazones en la medida en la que nosotros, por medio del fruto del Espíritu Santo, estamos creciendo en todo conocimiento. ¿Y qué va a pasar con eso? Que entonces el reino de Dios no va a estar solamente en un aspecto mental, sino completamente reflejado ¿en qué cosas? En nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora lo entendemos. Y cuando entendemos algo, se vuelve parte de lo que conocemos. Cuando hago un pastel, me memorizo las cosas. Ahora ya más o menos he visto cómo medio lo hacen, ya sé. Pero hasta que me pongo a hacerlo, entiendo cómo se hace. Eso se volvió parte de mi vida. El objetivo de esto es que el reino de Dios sea nuestra vida. Y como es el Dios de todo conocimiento, entenderlo requiere implicación de quien lo entiende, disposición a entenderlo, apertura a ser transformado. Porque si por más que yo sepa hacer el pastel, pero tú no quieres entenderlo, yo voy a estar haciendo un queso, haciendo el pastel, y al final del pastel me vas a decir, ¿y qué le echaste primero? Porque no había voluntad de entender. De ahí que el arrepentimiento produce en nosotros un cambio de propósito para querer crecer en el conocimiento de Dios. Y entonces dimensionar que en acto nosotros hemos recibido su reino para que con él toda la potencia de ser transformados por medio de lo que hemos entendido y conocido de Dios. Por eso es que el reino no es un concepto alejado, es una vida derramada, confiada, depositada en todos los que la han recibido. Y entonces pueda ver lo que dice la Escritura: esta tierra gime por la manifestación, o en otras versiones dice por la revelación de este reino de los hijos de Dios. Este reino requiere de hijos que tomen por posesión lo que es suyo, que es esta tierra. Me voy a lanzar de alcalde bueno, si eso fuiste, no sé, ¿verdad? Pero vamos al punto donde el lugar donde puedes empezar a tomar por herencia lo que es tuyo por medio de la vida que has recibido, es el lugar en donde ya estás. Familia, trabajo, empresa, ministerio, ¿o no? Que a veces nos vamos, entonces yo fui próximo presidente y la cama ni hecha, ¿va? Está bien que si quieres verte ahí, pero empieza con lo que ya recibiste, porque esta vida del reino empieza en donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido ¿dónde? En nosotros, porque el reino no es una cosa, es una vida, es alguien, la vida de Cristo que hemos recibido por medio de su Espíritu Santo. Amén. Dios es bueno
Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Y esto es clásica, dirían por ahí. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Se recuerdan que yo les dije que ellos esperaban un reino físico? Asociémoslo con David. Ellos esperaban ver a otro David, ¿verdad? Había de venir el reino de Dios, por eso es el reino mesiánico que ellos esperaban. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. En otras palabras, Jesús estaba lo hizo, pero había un problema de querer entender lo que Jesús decía. Porque Jesús les contesta, le dicen: mira, ¿y dónde está el reino? Recuérdense que estaban esperando ver a un David. ¿Y dónde está el reino? Y entonces Jesús les contesta: no esperen que venga con una gran bulla. No les puedo decir ni siquiera la ubicación de ese reino, porque resulta que ese reino está entre vosotros. Y la palabra entre viene del griego ento, que significa dentro. ¿Dentro de quién? De vosotros, les dice. ¿Dónde está el reino? No esperen que venga con advertencia, ni les puedo decir específicamente o geográficamente dónde está, pero sí les puedo decir que está dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque este reino es espiritual, tiene autoridad y tiene su propio propósito. Qué maravilloso es saber que donde nosotros estemos, el reino de Dios está presente. Por eso es que la Escritura entonces habla de embajadores. Los embajadores también en este tiempo anunciaban la paz, eran reconciliadores. Pero un embajador tiene toda autoridad del reino que representa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un reino presente por medio de nosotros. De ahí que surge esto que el apóstol Pedro habla sobre la verdad presente. No se dice mucho en la Escritura, pero él lo menciona porque tiene un concepto técnico involucrado ahí. Y el concepto técnico involucrado sobre lo que el apóstol Pedro decía era porque cuando un reino tomaba posesión de un territorio, lo que declaraba se convertía en la verdad presente que regía a todos los de ese territorio. Desde ese entendimiento, el apóstol Pedro dice: y Él es nuestra verdad presente. ¿Por qué? Porque es el reino presente de Dios derramado en nuestros corazones, y el pacto que Él habló es la palabra que gobierna nuestros corazones. Por eso este reino está en tu corazón, en tu vida. Y si está en tu vida, está entre tu familia, está entre tus compañeros de trabajo, está entre tu empresa, está entre la casa ministerial. ¿Por qué? Porque está dentro de ti. Y entonces, si ese reino es espiritual y tiene autoridad, automáticamente donde está ese reino y donde yo estoy, ese reino está ahí conmigo. Y entonces tengo la autoridad para operar según el propósito de ese reino. Por eso dice el escritor de los Colosenses: para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Por qué? Porque ese reino, al ser derramado en nosotros, no es indivisible. Está en ti y está contigo, y ahora está entre los tuyos, porque estás tú. Y estando tú, Él está presente. Y es hacia ahí donde entonces debemos crecer, porque es esa nuestra realidad. Nuestra realidad presente. Y esta es la pequeña, o de pronto la gran diferencia entre la vida del reino y una vida en religiosidad.
porque no se separa. No, aquí nadie me está viendo, aquí me voy a echar un par de chismes. Pero donde estás tú, está el reino. Entonces la pregunta es, entendiendo que tienes esa autoridad, ¿cómo gobiernas desde esa autoridad lo que Dios el día de hoy ya te ha dado a administrar? ¿Cómo lo administras? ¿Cómo administras tu familia? ¿Cómo administras tu propia vida? ¿Cómo administras tu trabajo? ¿Cómo administras la empresa? ¿Cómo administras la casa ministerial? ¿Cómo? Porque Él está en ti. Tus recursos, tu cuerpo, tu tiempo, hasta lo... Ay, no tengo autoridad, Señor, que esto no me haga mal. Boteando así la hamburguesa y después con reflujo, el estómago así. Yo soy el digno. Vemos cómo es digno el Señor, desde la cosa de pronto para nosotros más insignificante hasta la cosa más importante, no porque sea una carga, sino porque se convierte en una vida, y desde esa vida es que vives. Cuando este reino viene a ser su habitación, su casa en nuestros corazones, ahora sí existe una impuesta necesidad de hacer su voluntad, de cuidarte con entendimiento, de amarte con entendimiento, de amar a otros con entendimiento, inclusive de perdonar con entendimiento. Por eso es que empiezan a pasar las cosas que antes no podía hacer por mis propias fuerzas, inclusive perdonar. Este no lo puedo perdonar, es ingrato. Pero cuando esto empieza a ser una realidad, porque va creciendo el conocer a Dios, hay actos en potencia derramados para poder realizar, perdonar, amar, expresar gracia, ser un embajador de paz. Eso no quiere decir, entonces yo nunca me voy a enojar. No, seguramente y nos vamos a seguir enojando. Más los que, como diría mi mamá, somos un poco más rascaditos. Sí. Ay, es que son bien rascaditos. Pero cada día viviendo más bajo la autoridad del Espíritu derramado en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Amén. Y entonces comprendemos desde esta perspectiva lo que dice ahora Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dos acciones principalmente que menciona el apóstol Lucas aquí: buscar y salvar. Cuando la Escritura habla de buscar precisamente en esta parte, habla de una indagación, de una investigación con tal de llegar a una resolución vinculante. Es decir, él vino a realizar una investigación para vincularnos, para encontrarnos, pero para vincularnos. Cuando algo te vincula es porque hay pruebas suficientes de que tenés una participación. Entonces Él vino a buscarnos para vincularnos, y entonces por medio de su vida probar con su vida de que podemos volver a su propósito. Y por eso es que esa palabra no está puesta ahí por demás, por eso está acompañada de la palabra salvarnos. Vino a buscarnos para vincularnos, pero para que algo sea vinculado, previamente necesita ser ¿qué? Salvado. Y la salvación básicamente es trasladarnos del poder del pecado, de la pena del pecado, a las provisiones y a la seguridad de la vida de Dios. Por eso la Escritura habla de que fuimos trasladados del reino de muerte al reino de ¿qué? De su Hijo amado. Y vino el Hijo de Hombre, Jesucristo, para provocar una vinculación, para entonces trasladarnos a su propio reino. Ese proceso de traslado es un proceso de rescate y de salvación.
de estar en el reino de las tinieblas a pasar a estar en el reino de la luz del Hijo admirable, dice la Escritura. Entonces, como hemos sido buscados, y dentro de esa indagación que hizo Jesús, vinculados, entendemos que nosotros hemos sido salvados. ¿Y para qué hemos sido salvados? Para poder vivir esta vida del reino. La salvación es la primer fase que nos vincula nuevamente o nos conecta al propósito. Y entonces el salvado, por medio de su vida espiritual, ahora puede ¿qué? Arrepentirse. Cambia el propósito, cambia el hombre interior y empieza a vivir como un arrepentido, como es digno del Señor, llevando mucho fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Tú eres un recipiente buscado, predestinado para ser salvado por Dios, para convertirte tú y yo, nosotros, la iglesia, el reflejo transformador de la gloria de Dios. En acto recibimos su reino y en potencia la capacidad de ser transformados a la imagen de su Hijo amado. Por eso es que en este proceso tú no has sido llamado a fracasar, sino por el contrario, a alcanzar la meta, el propósito o el objetivo, que es Jesucristo. Y entonces, por medio de nosotros, dar a conocer su reino. Somos bendecidos, salvados, arrepentidos, justificados, santificados, vivificados por la vida de Dios. Por eso es que tú también ahora, desde este concepto, desde esta vida, también puedes amarte. Y tú puedes entender que vives una vida dignificada por la obra de Jesucristo. Y lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios escogió para avergonzar esa misma sabiduría. Y entonces pueda levantar una generación entendida, dignificada por la obra de Jesucristo. Y ahora andemos como es digno del Señor, llevando mucho fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, como en un espejo, reflejando la gloria de Dios en alta definición, o como una réplica misma de quien se ve en ese espejo, como ese fuego purificador que nos transforma a la imagen de su Hijo. Porque esta tierra gime por la revelación de los hijos de Dios. Pon tu esperanza en lo que no avergüenza. Yo espero que mi esposo cambie. No tú espera que tu esposo entienda. Porque si entiende, cambia. Yo espero cambiar, no tú procura entender. Porque si tú entiendes, tú cambias. Y ahí que nos reunimos porque entendemos cuál es el propósito que nos reúne. Yo voy para ser enriquecido, para ser expuesto, para seguir entendiendo, para seguir siendo transformado, para seguir creciendo en conocer a Dios. No tengo fuerzas. Tú has sido fortalecido en acto y en potencia. ¿Cómo vas a poder levantarte de la cama si lo recibiste en acto y en potencia? Lo que tenemos que hacer es apelar más a todo esto que tenemos en Dios y no apelar a nosotros mismos. Romanos 10:14, rápidamente, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? 3 actitudes: creer, oír, predicar. Pero no pueden creer ni oír si no hay quien predique. San Francisco de Asís predica todo el tiempo. Y cuando puedas, habla. Tus dichos son importantes, pero también tus hechos. A la hora me va a costar tener que fingir, no.
es crecer. Es crecer. Al crecer, entendemos, y esto es vida. Entonces no te va a costar ser lo que en acto y en potencia eres. Pero sigue exponiéndote. Síguete disponiendo a entender. Tengo otra imagen, tenemos otra imagen, ¿la podemos mostrar, Gio? Seguimos militando en un cuerpo con espíritu. Somos un espíritu que tiene cuerpo y que tiene alma. Pero en este cuerpo necesitamos primero una intención. La intención de entender. Después una acción. Aquí estoy para crecer. Después la práctica. Lo que estaba entendiendo lo empiezo a hacer. Después la consistencia. Ya no solamente una vez, lo hago cuantas veces sea necesario, porque lo empiezo a hacer parte de mi vida. Después un hábito. Esto ya me resulta más sencillo hacer, hasta que llegue entonces, y entonces simplemente serás tú, porque el reino literalmente se ha encarnado por medio de la obra del Espíritu en ti, en mí, en nosotros. Y cuando llegues a esto, mi pregunta es, ¿te va a costar ser tú? Pero porque estamos en un cuerpo humano, necesitamos la disposición y la actitud para que esta vida espiritual crezca, para que esta humanidad entienda. Y entonces cada día puede haber una expresión notoria y visible del reino de Dios. Y con este versículo finalizo. Cuando Jesús oró el Padre Nuestro, hay una parte en Mateo 6 del 9 al 12 donde él habla del 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cómo hoy se realiza la voluntad de Dios, la voluntad del cielo en la tierra? ¿A través de quién? De su iglesia, de nosotros. Y este es el punto al que entonces el apóstol Pablo en algún momento llegó y dijo: y entonces ahora ya no vivo yo, sino Cristo está viviendo su vida a través de mí. Pero aún para el apóstol Pablo hubo un proceso para entender. Hasta que me puedes volver a poner la imagen, por favor. Gracias. Hasta que se convirtió en simplemente una expresión del reino, de tal manera que ya no vive él, sino Jesucristo está viviendo su vida a través de ti, de su iglesia, de su cuerpo, en esta tierra. ¿Es posible? En el diseño de Dios todo está perfectamente trazado para que esto sea posible. Ahora necesitamos, ¿se recuerdan la tridimensionalidad del vaso? Vacíos, limpios y útiles para ser usados como vasos de honra en la casa del Señor. Amén. Muy bien. De verdad deseo, anhelo sinceramente que hoy nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, hayan sido dimensionados a esta realidad, y que exista en cada uno de nosotros un hambre y una sed de justicia, de la justicia de Dios, para ser transformados a la imagen misma de Dios. Estamos en el proceso de ser transformados, pero al haberte dado cuenta ya es un buen indicador de que hay una nueva conciencia que solamente tienen las nuevas criaturas. Ahora no solamente basta quedarse en esto, es disponerse a seguir creciendo en el conocer a Dios. Amén. Así que no desfallezcas, no te rindas, seguimos avanzando todos como la iglesia del Señor.